Bienvenido al Catecúmeno. Eso. Gracias por estar aquí con nosotros una semana más. Y si todavía no te has suscrito, ¿qué tiene que hacer? Vamos a suscribirnos todo el mundo para seguir aumentando los suscriptores y los seguidores en Instagram. Así que no sea así, viejo. Dale follow. Que aquí hay contenido de calidad edificante para toda la familia. Prenda la campanita, de like, comente, comparta Y quédese para que vea lo que tenemos para hoy. Viene tumbando los santos de un tema que usted no se puede perder. Un saludo a la gente de México que nos ve. Ey, son nuestro, puros la gente de México. nuestro Sí. segundo público más grande está en México. Pero una pregunta, o sea, Hijo de su madre. Dos menos ahí. pero una pregunta, o sea, a los cristianos mexicanos le podemos decir carnales. Quiero que se intro. Lo que pasa, mis amigos de México, que carnal aquí es una gente. Aquí no, eso es bíblico, varón. Está bien. Sí, es verdad. Sí, pero en México tú dijiste que hay carnal. Sí, pero es verdad, porque en México un taco al pastor, no un taco de que Exacto. no, del líder de la iglesia. Tenemos que traer un mexicano aquí para que nos explique qué es lo que significa. Exacto. Necesitamos un mexicano, por favor, miente. A todos los carnales. Sí, porque aquí en Dominicana el carnal es alguien que no está en el Es espíritu. un chuletón, Exacto. exacto. Entonces, hoy tenemos a Carlos Torres, Yes. Anthony Morfa, Samuel Morla, el público allá atrás, la gente mano azul. Ya tenemos mano blanca, Sí. ¿verdad? Y un servidor. Y un servidor, Egris Ramos, aquí para hablarle y compartirle de la palabra del Señor. Candela, chispa y fuego. Pueden abrir su Biblia. No se olvide de nuestra directora de operaciones también. ¿Cuál? Ay, mi madre. Y esa señora que está sentada. Allá- Ese mano azul. Mano azul. Ah, bueno. Recuerda azul siempre a tu lado, manín. Es verdad. Es verdad. Wow. Seguimos. Hoy tenemos un Tomando los Santos que teníamos mucho sin hacer Tomando los Sí, Santos. Hay que sí, retomarlo sí. Tomando los Santos. A la gente le Correcto. gusta porque a la gente le gusta el chisme. ¿Tú? No diga eso. No diga Le eso. gusta Ah, eso. es verdad, gusta el chisme, mira. Hoy vamos a hablar, No. Ay, hoy vamos a hablar, Por Dios. señores, sobre el congregarnos. Wow. Wow, qué profundo. Yo quiero que ustedes me ilustren a mí por qué es necesario que un cristiano se congregue. Es obligado, porque yo puedo ser cristiano y amar a Dios y servir a Dios, orar en mi casa y aún seguir siendo fiel a Dios. ¿De dónde te sacó eso? Fácil. O porque la salvación individual. Ok, es una justificación para usted no congregarse. Oh, No. pero espera, estamos empezando. Ah, loco. no, pues, Estamos está bien, empezando a no, tratarlo Yo suave. me suelto de una vez. Wow. Pero, ok, usted plantea esa pregunta Es algo que está rondando en mi cabeza porque estoy como por meterme esa... de por qué es bueno congregarse o si es necesario, Es obligado. obligatorio, mandatorio congregarse. ¿Es obligatorio congregarse? Bueno, la respuesta corta es que yo entiendo que sí. La respuesta corta es que no. Acá él dice que no. Entonces explíqueme cuál es lo que tiene la razón. ¿Usted qué dice? Santo. No, yo estoy en el medio. a ¿Y ver. tú, Eddie, que A tal ver, vez? No, porque... No, responde también, responde Pero- la respuesta pero corta. un domingo sí, un domingo no. La respuesta Tú tienes que tener identidad. La respuesta corta tuya. Fueron dos posiciones. Exacto. Yo no quiero ser decisivo, el voto decisivo. Oye, no, Así que tú no eres voto explique. decisivo. Tiene que hacerlo. Diga Explique. sí o no y después no, cada uno da su opinión. Llévese de mingo. Explique. Ok. ¿Por qué sí? Yo entiendo, para la respuesta corta, aunque ahorita vamos a profundizar un chisme más, yo entiendo que un cristiano, no recién convertido, ¿verdad? Un cristiano, Cuida cada palabra. porque me pueden usar en mi contra. No, porque te voy a dar durísimo. Ok, un cristiano que está instruido en la palabra, es imposible que no se congregue. No es imposible. Sí. Un cristiano instruido en la palabra, o sea, un cristiano maduro. Imposible que no se Porque un cristiano que entiende lo que es la iglesia, según la Biblia, Sí. es imposible que no sea parte de ella. Ok. Y para ser parte de ella es obligatoria la comunión, según la Biblia. Pero la iglesia no somos nosotros. Por eso mismo. Pero la iglesia no es una sola gente. Es un cuerpo. Pero y el cuerpo no funciona con una Pero sola tiene gente. que estar juntos. Sí, obligado. O sea, yo no soy parte de la iglesia si yo no estoy congregado con mis hermanos. No, porque no es cuando tú te vas a tu casa que tú vas a hacer la iglesia. Porque estamos hablando que tú nunca te congregas. No es que tú dejas de congregarte porque vas para tu casa y dejas de ser parte de la iglesia. No, si no, tú yo nunca no- te congregas, tú no eres parte. Ok. Eso es lo que entiendo. ¿Y por qué usted Su dice que respuesta no? es exacta. ¿Por qué digo que no? Ahorita, previo al video, preguntaba que los líderes, ¿amén? A mano Si azul y... Sí. Preguntaba si la iglesia, si la Biblia nos mandaba a congregarnos o nos invitaba a congregarnos. Porque no es lo mismo.
un mandato es algo obligatorio. Una invitación no es necesariamente obligatoria. Perdón. Quiero aclarar que yo estoy de acuerdo Con que hay que congregarse, sí. 100%. Sin embargo, hice esa pregunta porque es algo que yo siempre he escuchado. No necesariamente lo he leído. Pero lo he escuchado en la misma iglesia y entre los hermanos, hablando de congregarse, de la invitación a congregarse. La palabra nos manda o nos invita como tal a congregarnos. Yo creo que no manda. Nos manda. Sí. ¿Usted qué dice? Y después seguimos hablando. Porque usted está muy calladito ahí. Quiere que Carlos y yo nos demos, ¿verdad? Es un mandato entonces. Es un mandato, una invitación, mandato, es opcional, es obligatorio, pero tú no querías decir nada. Ok. Ay. Para mí, lamentablemente, porque quería ir en contra, pero tengo que secundar aquí a mi amigo Samuel. Para mí, entiendo que es un mandato. Y no quiero repetir lo mismo que tú dijiste. Ok. Apoyo eso que tú dijiste primero. Esa es mi posición. Ahora, ¿por qué yo digo que es un mandato? Porque Carlos decía, al final, Exactamente. el ¿Por qué versículo es un que más mandato? famoso es, no dejen de congregarse como tienen mucho por costumbre y demás, ¿verdad? Ahora, cuando el Señor manda, y después podemos leer un par de versículos, ¿verdad? Porque usted dijo que leyéramos. Cuando el Señor manda a los discípulos, que ya Él se va, ¿cómo Él dice que van a reflejar el amor de Cristo? El amor entre ellos. ¿Hay forma de reflejar el amor sin reunirse? Yo entiendo que sí. ¿Cómo, varón? Pero ¿Cómo? Yo no tengo... ¿Cómo? Y dímelo muy profundo, a ver. No, yo entiendo que sí. Fácil. Porque yo necesito, por eso estamos hablando de este tema, porque yo necesito orientación, porque hay una decisión, recuerden que quiero Ok, entonces, tomar. pero ¿cómo yo puedo Entonces, reflejar yo amor a creo- mis yo creo que hermanos sí, sin claro, reunirme con ellos? sin tener que reunirme, porque fuera de la reunión, si él me necesita y me O sea, te me reuniste convoca, fuera. O sea, Sin fuera de la reunión. Ah, mi pero hermano. espérate, que tenemos que tener Sí, muy claro. sí, Estamos sí, una hablando de un persona- templo o de una iglesia. No, que... Sí, porque él dice fuera, porque al final, ahora mismo, nosotros podemos reunirnos como una iglesia. Con ese fin. ¿Qué es lo que tú haces? Tú no vas a ningún templo como tal. Por eso mismo. Entonces, si él dice, fuera del templo, yo me reúno con esa persona y lo ayudo, le doy O sea, amor. o sea, Eso es lo que en el estamos hablando. Si trabajamos juntos, yo lo Entonces puedo se hacer. reúne. No nos reunimos porque estábamos trabajando juntos. Pero no están juntos. No es con la intención de... No es O con sea, esa intención. No. Ok, mira- Tú dices que le va a reflejar amor, es con intención de amarlo. Mira que lo que pasa es que... Ey, no me hagas que yo. No, Una o sea, pregunta, oye, o sea, una es pregunta. que no es con la intención de amarlo. Cuando tu mamá te manda remesa, no una muestra de cariño y de amor. Y tu mamá está en Estados Unidos, papá. Y no Sí, están reunidos. Ok. Mira que lo que pasa. Ya, Jaira, mándela para que eso se aplique, ¿verdad? Tradicionalmente... Ey, a mí me lo olvidé y se quilló el otro día. Es verdad, Tradicionalmente, lo que se entiende por congregarse es dirigirse a un templo físico. Exactamente. Ese es el problema. ¿Usted se congrega? La segunda pregunta, ¿qué es? ¿Dónde usted va? ¿A cuál iglesia usted va? Cuando los primeros cristianos se reunían en un templo. No. No. Está Pero bien. por eso el concepto. Por eso el concepto Sí, de pero iglesia. al final- Pero que estamos confundidos, o la mayoría, Claro. de que congregarse Exacto. se refiere única y exclusivamente A ir al templo. a ir al templo destinado a. Exacto. Cuando no, ahí sí yo estoy de acuerdo que no necesariamente eso se circunscribe a eso nada más. Entonces, a lo que decía, porque usted decía que sí, que al final, aunque fuera, pero no era junto, no era con esa intención y demás. Al final, la intención de amar a una persona, o sea, sigue la intención, aunque se dé en un ambiente súper orgánico y demás. A lo que me refería, igual como dice Anthony, es, nosotros como iglesia, porque pertenecemos a una misma comunidad, entendemos, ¿verdad? Ahí somos parte del cuerpo. No necesariamente somos parte del mismo nombre de iglesia afuera, en un templo, pero somos parte de una comunidad. Entonces, esa comunidad solamente puede ayudarse a crecer, solamente puede amarse, solamente puede reflejar amor y todo lo que ahorita vamos a leer, si hay más de una gente, porque solo eso no se puede. Pero ¿y qué pasa entonces con los misioneros que están en un país que nada más en una zona que solamente son Ellos van a hacer iglesia en que ese país. ellos solamente son los únicos cristianos, no tienen Ellos- con quién reunirse. Ellos van a hacer cuando- iglesia en ese ¿Cómo país. se congregan? Cuando Pablo entonces mandaba la carta ¿A dónde la mandaba? a las diferentes iglesias. Exacto. Eran a reuniones. Pero perdón. O sea, entonces él no era parte de la iglesia porque Sí, no estaba con ellos. a la iglesia que él iba, ya él había ido. Y él estaba fundando no otra. porque no necesariamente. espérate. Sí, Hay y- muchas bueno, iglesias claro. que le escribió- Samuel, está Claro. metiendo como una sexta o séptima pata. No, Más o menos. explícame. Porque que yo haber ido ya me hace parte de esa iglesia. Claro, porque tú no estás ahí porque estás trabajando en otra, Carlos. Pero o sea, no- Pablo estaba preso. ¿Cómo pero un preso también- va a una iglesia? O sea, por yo, ejemplo. yo fui una vez a la IB. No es una vez, no diga eso. Pero tú estás hablando de ir, de haber ido. Porque la mayoría de iglesias a las que Pablo le escribe son iglesias que él o su equipo han fundado y él le dando seguimiento como un líder. Pero él no puede, lógicamente, y más en aquellos tiempos, estar en todas al mismo tiempo. De acuerdo. Pero él se congrega. pero no con ellos.
Pero tú no te puedes congregar en todita, Carlos. Pero es lo que te quiero decir, o sea, estamos hablando de congregarse físicamente. Sí. Pues entonces, lo que te quiero decir es que al momento en que Pablo no está yendo a esa iglesia, se está congregando con esa Sí, en iglesia. otra. Pero se está congregando con esa iglesia. Se está congregando. Con la iglesia en el Con la concepto. iglesia. Con la iglesia. Claro, porque no es con una en específico, porque si Con usted la se va a vivir para Estados Unidos, dejó de ser cristiano, pues se congrega en otra. ¿Es verdad? Viene la segunda pregunta. Ey, te puedes ir a Estados Unidos, Ok. eso es profético. ¿Viste? Una pregunta a Eric. No lo recibo. No, porque yo vine aquí a que me ilustre. No, pero Está pasa. bien. Yo tengo otra Ah, pregunta. Tú has No, pero ¿quién es explorado. este hombre entonces? En- ¿Qué no sabe? Entiendo. ¿Qué es lo que se sentaba que En medio de la duda de Eric, yo quiero preguntarle, ¿tú has explorado la iglesia digital? ¿Tú te puedes claro. congregar por YouTube? por Oh, ejemplo? claro que sí. Hay cultos que yo me congrego por YouTube. Fíltreme eso por la Y palabra. por los comentarios, ¿Dónde está YouTube? ¿Dónde está Ey, YouTube? deja de relajar. Yo digo Él dice amén. amén y el Yo digo pastor lo amén. lee. Y el Gloria a pastor lo Dios, lee. dice, Y recibo la palabra y mando la manita aplaudiendo. Y por ahí mismo Como hay una y se palabra flash que- y por ahí el mismo- diablo. y por ahí Sí, mismo- varias y por ahí- veces. y Y por ahí mismo- ofrendo con ofrenda por ahí, superchat. con Con superchat. superchat. Ok. Ahora, el congregarse es determinante para la salvación. ¿Puedo responder? Sí, responde. Eso es una pregunta más amplia. Ok, ¿por qué? Yo dije de un principio que un recién convertido, esto es un proceso que tiene que entenderlo, del congregarse y ser parte de una iglesia. O sea, que no es determinante para la salvación, porque si tú te acabas de convertir... Es que no. Espérate. No, estoy de Ahora, acuerdo contigo. No es determinante. espera, pero voy a decir algo. Ahora, Tú un dices cristiano... que no lo he dicho todavía. Espera, un cristiano que tiene 20 años de cristiano, de haberse convertido, y entiende que no debe asistir a la iglesia, es posible que no sea salvo, pero no por no ir a la iglesia, Pero espérate. sino, espérate, no por no ir a la iglesia, porque quiero entenderlo, sino porque ir a la iglesia es parte de un resultado de una vida de conversión. Entonces, Una si tú santidad. si tú eres un cristiano maduro, es muy difícil que tú seas realmente cristiano si entiendes que no debes ir a la iglesia. Entonces, si yo decido no ir a la iglesia porque entiendo que no me identifico con ninguna iglesia, yo voy a quedarme en mi casa haciendo mi devocional y congregándome tal vez viendo algún mensaje por YouTube. Ok. Entonces, ya eso me hace a mí un cristiano inmaduro. Sí. Vamos a hablar ¿Pero claro por aquí. qué? Vamos a mencionar nombres. Menciona... Ey, espérate, Manolo no. Osuna, ¿es cristiano, sí o no? No, pero yo no sé, loco. ¿Quién es ¿Y Manolo cómo yo lo Osuna? sé? ¿Quién es Manolo Osuna? ¿Por qué no se congrega? Ah, yo no es que eso lo sabes tú. Tú sabes Él todo lo lo que va los dice, domingos. él lo dice. Esa es Ah, su ok, propia ok. religión. Su propia No, religión. o sea, él tiene fe, o sea, él cree en la fe Él cristiana. cree en Dios como la mayoría de gente ahora mismo. Señores, bueno que también tomamos en cuenta cuando nosotros hablamos de ser salvo o no, como si para ser salvo hubieran pasos o requisitos que tú tuvieses que cumplir ir como cumpliendo. tal. Que no es así. Estamos aquí convencidos de que somos salvos por gracia solamente. Claro. Sin arrepentimiento. Pero, exacto. gracia. Pero espérate, pero hay algo, hay algo, espérate. Espérate. Pero espérate, No, y yo hay te algo, digo. pero estoy quieto. Ahora, ¿hay posibilidad de ser salvo y llevar una vida cristiana sin dar frutos? Sí y no. No, digamos una sola. Sí Oiga, y bien, no. explica. Sí, no, porque por ejemplo, hay una gente que está a punto de morir. Llevar una vida cristiana, dije, por Pero eso no mismo. puede ser sí o Hablando no. de- No puede ser sí o no, tiene que ser sí. o No, pero le puse el ejemplo de llevar una vida cristiana de años, porque dije también en un inicio, un cristiano recién convertido, que se está preparando en la fe, no puede entender al momento de aceptar el evangelio que ir a la iglesia es parte de No, un resultado no es de fe. requisito, ¿entiendes? claro. Entonces, Como por el eso lad- no es un como el requisito ladrón para la de la cruz. salvación. Como el ladrón de la cruz. Exactamente, ahí estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué ustedes pueden decirle a la gente que piensa que realmente Vamos a leer un se texto. puede hacer cristiano sin... Usted está perdido en lo claro. Básicamente. sin Incluso, congregarse? si Básicamente. estudian los evangelios, en el plan de Jesús siempre estuvo la iglesia. Para que Claro. cuando Él se fuera, Claro que sean sí. los encargados de llevar y expandir el reino de Dios. Entonces, si el plan de Jesús era que la iglesia hiciera eso, y usted entiende que usted no debe ir a la iglesia, ni reunirse como iglesia, ni ser parte de ese cuerpo que va en esa dirección, usted tiene que convertirse. Te puede ir ya. No, espérate, que hay que leer para el versículo para que la gente se convierta. Dígase algo mientras tanto. No, lo que digo es Que que no, que Anthony. Después de eso me dice que no, pero qué fresco este tigre. la Biblia es clara ahí con la historia de Jesús. Y lo que estudian la Biblia, por eso invitamos aquí siempre a que estudien la palabra, vemos cómo Jesús, lo primero que hizo cuando empezó su ministerio, ¿qué fue lo que buscó? Coro. Buscó un coro de 12. Ni siquiera fue uno más. Buscó coro. 12. Y empezó su ministerio. Porque O sea, él tenía que hacerlo porque él era maestro. Y un maestro sin seguidores y sin discípulos no puede ser maestro. Pero él después le dijo a ellos que hicieran discípulos. ¿Mm? y él que le lo dijo a ellos que eran conformó como discípulos, ellos iban a seguir multiplicadores de haciendo- las buenas nuevas. Exacto. Entonces, Y seguía siendo discípulo.
Sí, porque todo esto no era que le iba a durar la vida entera en la tierra. Él necesitaba a alguien que siguiera haciendo lo que estaba haciendo cuando ya no estuviera. Y un punto importante, en la famosa Gran Comisión, está bien, ustedes van y hacen discípulos, pero luego dice, y enséñenle lo que yo le enseño. ¿En qué momento se enseña a una gente que se convierte? Si no nos reunimos. Si tú te quedas en tu casa y tú eres el autodidacta. ¿En qué momento? Dígame usted que está como medio dudoso. No, porque a mí me pueden enseñar, yo sigo gente que suben devocionales. Eso es parte Eso de lo que devocional yo... a la Y red. eso tiene feedback de usted. Usted le responde y él le responde. Eso es lo que te iba a decir. No, por sube ejemplo, la enseñanza y uno en la- esencia, parte Sí. de la esencia de congregarse precisamente es que se le aclaren la duda a uno, porque rayos, o sea... Crecer, perfecto. claro. Claro que sí, hay muchas cosas que tú vas a leer en la Biblia que no necesariamente lo interpretes de la mejor manera, o, Claro. de la manera que va. O sea, por lo regular, quien te puede ayudar como a aclarar ese tipo de dudas es alguien más experimentado, un líder, alguien ya ha leído, lo que sea, que te dé quizás su propia perspectiva y te aclara un poquito más. Y eso en el mundo espiritual. Pero realmente, la iglesia... ¿Tú crees en el mundo espiritual? Espérate. ¿Cómo así? Pero realmente, la iglesia, que tal vez por eso gente entiende que hoy no debe congregarse, está llamada para mucho más que solamente orientarte en la vida espiritual. O sea, la iglesia está llamada para satisfacer tus necesidades del día a día. O sea, el cuerpo, y recuerden cómo era la primera iglesia, que hasta vendía su cosa para que todo el mundo esté bien. O sea, estaba llamado a que todo el mundo en ese lugar no nada más tuviera bien espiritualmente, sino que también tuviera bien físicamente. Que a la vida no le faltara. Y eso es aplicable para el día de Es hoy. aplicable. Debiese. Lamentablemente no lo Debiese. estamos haciendo. Debiese. Lamentablemente. Es decir, y por eso mucha gente entiende que entonces- no debe ir a un templo donde se sienta 2 horas y se va a su casa igualito. Tal vez. Tú me estás comprendiendo. Sí, tú me pero entiendes. eso no es culpa, eso no es que no deben congregarse. Porque a Es la veces, iglesia que tiene a problema veces ahí. yo siento que yo voy a un evento, no a una comunidad de Pero el gente. problema es de la iglesia ahí, no del concepto de congregarse. Y un evento a veces mal organizado. Ey, ya está usted desahogándose, son otros 500. No sé. Dígame, ¿para qué evento No, fue que pero- son estos días? no, pero es la ¿Dónde verdad. usted fue? Es la verdad. Entonces, o sea, Está porque hablando feo este hombre. lo que se vive, entonces no se parece a lo que ustedes están diciendo. Bueno, pues entonces vamos a enfocarnos en cambiar lo que se está viviendo, porque no estamos siendo iglesia como el Señor quiere que sea Pero iglesia. dime cita bíblica. Que me Vamos a están ver. hablando mucho, Bueno, me están dando ahora mucho. que usted menciona eso, podemos leer el famoso Hechos 2, que ahí vemos cómo la iglesia inició, ¿verdad? Sí. Dice la comunidad de los creyentes. Comunidad, yo no he visto una comunidad que sea individual, ¿verdad? Comunidad es de mucha La gente. colectividad. Correcto. Es más de una persona, sí. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Hechos 2:42, la base de toda la iglesia. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. ¿Puede haber comunión individualmente? ¿Usted Sí. que ve por YouTube? Yo en mi habitación me comunico con Dios. No, esa comunión no es con Dios. No es en comunión de intimidad. No, esa comunión es comunión con los hermanos. Ok. eso ¿Verdad? tiene que ser En el otra partimiento persona. del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos. ¿Junto yo? Sí. ¿Cómo tú estás junto? Con otra persona. Ah, ok. Y tenían todo en común. Por ahí después se va y dice que vendían su cosa. Porque al final sabemos que ese impacto de la iglesia primitiva fue por eso. Por realmente ver una familia extendida que en la sociedad de hoy usted ve una gente que lo ayuda sin usted darle nada a cambio. Y usted automáticamente dice, ese tigre tiene que estar loco. Y eso es lo que la iglesia está llamada a hacer. A darle cosas a otros sin No. nada. Ay, usted quiere sembrar cizaña. No, o sea, la estoy iglesia está preguntando. llamada a velar por el bienestar de su comunidad. En todos los sentidos. Ahora, ¿puede Dios obrar en la vida de una persona que no se congregue? Y que Mira, Dios, no me meta Dios porque y Dios que hace lo que quiera. No, feo. pero no me vengas tú. No, pero responde. No, bueno, te digo, Porque- el Señor usa lo que quiera y te voy a decir la verdad. Porque Dice si no, la una palabra gente- de Dios. Dice la palabra de Diga. la Biblia que yo leo, no se la de ustedes. Que Dios tiene misericordia. Del que tiene misericordia. Y no nada más eso, porque vamos a poner No, la él es realidad. soberano, O sea, él es soberano, hay sabemos que gente él es soberano. hay gente que tal vez tiene una condición o de salud o de vida de un país en el que viva que no puede tener el privilegio de congregarse. Y la verdad es que esa persona tiene una vida dificilísima porque no puede tener un hermano que le brinde amor, que le brinde enseñanza, que lo ayude y demás. Ahora, vamos a decir, vamos a condenar a esa persona. No, porque tampoco vamos a ser tan extremistas. Ahora, usted vive en República Dominicana, Sí. un país libre, y no O se en congrega. México. O en México, en nuestros canales. Un país que es libre, que usted puede hacer su libre culto y demás, y entiende que no debe congregarse. Varón, usted nada más si lee
los 4 evangelios, creo que usted cambia su opinión. Y si lee la carta, ni se diga, porque las cartas son para la iglesia, no eran para individuos. Exacto. No le da la carta. Yo creo que el tema... no, es verdad, no la lea. El tema de lo que tú dices es de si Dios, el Espíritu Santo, ha transformado el corazón de la persona Claro, que dice ser cristiano. claro. No de lo que Dios puede hacer con esa persona. Porque como tú bien dices, y han dicho, Dios es soberano. Y estamos claros, no sé si tú estás claro, Oh. que ese no es requisito para la salvación, como digo. No, por eso yo expliqué más o menos lo que entendía de esa parte. Exacto. Pero dígame usted 2 beneficios que tiene entonces congregarse. Congregarse es el crecimiento que uno tiene como cristiano y que uno busca cuando uno viene a Cristo. Lo primero que tú quieres conocer más. Porque el crecimiento. Claro, crecimiento. También está el tema de poder dar lo que tú, por ejemplo, lo que el Señor pone en tu corazón. Poder llevarlo a hechos, ¿me entiendes? Poder ayudar a los hermanos. Tú no lo puedes hacer eso en tu casa así. Y te Tú digo sabes, otro- que, ah, tú sabes dale. que yo creo que el asunto de congregarse, más bien incluso es hasta una consecuencia de la conversión. Estamos hablando que viste, me entendí. Sí, no, 100%. Tú me Sí, querías- claro. Todo esto, yo Un nunca estaba corazón hablando con de lo que Cristo. Por si acaso. Lo digo porque si tú te conviertes a Cristo, es para ser iglesia. Y si tú no haces vida de iglesia, es como que, ¿qué rayos tú estás haciendo? Es como- Exactamente. ¿Tú me entiendes? Por eso te digo que es como una consecuencia. Pudiera una gente que decide no congregarse estar haciéndose sabio su propia opinión. Y eso no es edad. Eso no es edad, según la Y palabra. yo creo de que Dios. todos los que opinan así es por esa causa. Y a veces por experiencia que han tenido, lamentablemente. Sí, por fijarse en hombres. Exacto. Entonces, esos son cristianos En la iglesia- inmaduros. Para mí, Es- Es que en la iglesia hay Exactamente. mucha hipocresía. el que un No, cristiano en la viejo, sociedad hay mucha hipocresía y la iglesia es parte de ello. Entonces, lamentablemente, si usted entiende que la iglesia es hipócrita, vaya usted a cambiar la iglesia. Porque vaya a llevarla A enseñarle cómo no ser a hipócrita. enseñarle ¿verdad? cómo hay que ser iglesia según la Biblia. Está Enséñale. buena, está buena. Y te voy a decir algo, que era por donde iba Carlos. Es un resultado de ser iglesia porque cuando Jesús mandó todos los mandamientos y demás a los apóstoles Sí. o las comisiones, eran a una comunidad. O sea, todas esas comisiones no eran a una persona. Porque llevar la palabra al que lo necesita para una persona es bien complicado. Pero llevarla, o sea, es que se encargue una comunidad es más sencillo. Darle Vayan a las comida. naciones. Exacto. Darle comida a un necesitado para solamente Carlos, él va a ayudar a una gente. Pero cuando una comunidad ayuda, va a ayudar a su comunidad. Entonces ya van a ver, donde hay una iglesia, que lamentablemente no lo estamos haciendo, esa iglesia debe impactar ese sector donde está. Claro. Tú Si sabes, no lo hace, la iglesia hay que revisarla. Pero no el hermano que diga que no hay que congregarse. tú sabes que aquí pensando, Que se una de las convierta. cosas que se disfruta en la iglesia, por ejemplo, que es algo que realmente yo no lo podría ¿Usted ha hacer ido a una solo. iglesia alguna vez? Pero claro que Ah, sí, ok. claro. Por eso que estoy evaluando. Ok. ¿Qué ¿Dan mejor? ofrenda o limosna ahí? ¿Cómo? ¿Dan ofrenda o limosna en esa iglesia que te digo? Ofrenda. Ok. Diga que algo de bueno de la iglesia, a ver. La adoración colectiva. O sea, es verdad que a veces uno no canta bien. Entonces, cuando uno tiene gente al lado que cantan mejor, que cantan bien, por ejemplo, Como mano azul. es como Mono Azul. tú sientes mala gloria. Cuando tú oyes, a veces, realmente, algo bueno. Si tú desafinas, cuando tú cantas con todo el mundo, tú no te oyes Es desafinado. verdad. Y como dicen nada más los varones, eso. Y se oye- Hola. Y tú quieras poner un coro de ángeles. Y se oye celestial. Sí, ¿sí? es No, verdad. y tal vez tú no, Totalmente. lo que tú estás diciendo, tal vez tú no lo has pensado ahora mismo, digo, profundamente, pero oye, eso que tú dijiste, de que mientras uno desafina, los otros entonan. Si nos vamos en profundidad con eso, Sí. si tú tienes un problema familiar y hay otro que ha pasado por ahí ya, Wow. ¿qué pasa ahí en la comunidad? Ey. El otro, Tipo. este, Tú no que dijiste agarra- nada que lo convenciera. No, a él, viste. ¿eh? Pero ya, Anthony nada más. el otro que sí pasó por eso, te sostiene. Claro. Tienes razón. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay un equilibrio, como decía como decía Samuel, lo que pasaba en la primera iglesia. Y que más que lo económico, porque lo económico es una Sí, cosa sí, claro. que no ocurre Ujú. en la iglesia ahora mismo. No. Más allá es lo emocional y lo de las relaciones interpersonales que ayudan mucho. Señores, yo no sé si a ustedes les ha pasado. Ustedes tienen amigos que no tienen a nadie. Ustedes no tienen amigos. 100%. pasa. Y tú te pones a pensar, ¿y por qué yo tengo tanta gente? Porque yo soy de la iglesia. Ey. Ay, ¿Tú pensaba, entiendes? pero es verdad. Hay gente que sí, que tienen muchas amistades, porque han tenido mucho trabajo. Pero hay gente que no tienen una comunidad donde coincidan semana tras semana y tengan ese tipo de conexiones. No, pero Carlos me dijo que esto es así.
Pero a la otra semana, Eric me orientó sobre esto. Y yo lo vi, es así. Tú tienes fuente, tú tienes con quién tú mantener tu equilibrio. Que justamente, cuando en 1 Corintios 12 se detallan todos los dones, se dicen que son dados a la Iglesia. y para qué. Para edificación. Para edificación de la Entonces, misma. realmente, ¿cómo funciona? Y eso no nada más funciona en la iglesia, señores. La humanidad está hecha para funcionar en comunidades. Lo que pasa es que el individualismo y todo lo que ha venido surgiendo hace que la gente solamente quiera jalar para su lado. Sí, Pero sociedad. para funcionar realmente, el ser humano necesita, Sociedad. claro. Y entonces la iglesia no se escapa de eso. Y fue el plan del Señor. Hay un pastor que yo consulté sobre este tema también, el pastor Randy Sedano. Duro. Mi Muy bueno. hermano. Sí, mi sí, hermano. sí, sí, Bastante sí. de los famosos. El mejor de las sí, estrellas, El ¿eh? pastor de las estrellas le dicen. Sí. Él decía también, algo que él decía es que la iglesia, o sea, las congregaciones, los templos, los líderes, tienen que hacer el ambiente también para que se sienta iglesia. Claro que sí. Que eso es un reto él dice que es un reto que se tiene hoy día de nosotros ser iglesia para que la gente se sienta parte de, porque todo ese crecimiento, todo ese apoyo no se puede dar si yo no creo un ambiente de confianza. Un ambiente de confianza donde yo pueda expresarme y expresar mis debilidades sin yo ser juzgado. Porque a veces Sí. tú no lo haces, tú no te sientes en comunidad, no Claro. te sientes confianza, porque no se está dando el ambiente, porque el ambiente es muy de santo, muy elitista. Entonces, él dice que uno de los grandes retos que tenemos es eso. Y que, como ustedes han dicho, uno se edifica. Y realmente cuando tú te pones a pensar eso, tú abandonas la idea de tú querer congregarte a tu manera, porque realmente uno necesita de otros para poder crecer. Es el próximo Tumbando a los Santos. ¿La iglesia está haciendo iglesia sí o no? ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Entonces, la pregunta es, en este Tumbando los Santos, ¿hay que congregarse sí o no? Sí. Es un mandato, no, piensen bien lo que van a decir, Bueno. un mandato o una invitación. Es Al un mandato, oyeron, es un mandato. No funciona sin eso. Lo que, Oyeron. lo que dicen que no es un mandato, pueden escribir. Exacto. A raíz de dime. eso, Raymond Reynoso, escucha. A raíz de eso, te ¿Que Raymond no quiero, se congrega? no, que Ah, por si quiero acaso. escuchar tu opinión sobre esa posición de Samuel. tenemos Ay. que hacer otro video que viene por ahí, que ese tema se maneja mucho. El yugo desigual. ¿Es un Uy. mandato o es una sugerencia? ¡Ay, chucutuy! Espérenlo pronto, por aquí. Entonces, congréguese, no deje de congregarse Por y favor. busque a su hermano para que pueda seguir creciendo en la fe. Esto fue Tumbando a los Santos. Por aquí. Por el Catecúmeno. Yeah.